He estado hablando acerca de la culpa, de cómo nosotros debemos cambiar la culpa por un sentido de responsabilidad, pero también he estado hablando de cómo podemos encontrar en nosotros evidencias de que aún estamos siendo manipulados o controlados por la culpa. Estas evidencias son precisamente el lenguaje víctima, son también el control emocional que otras personas pueden ejercer sobre nosotros o que nosotros nos gusta ejercer sobre otras personas. Nosotros debemos erradicar de nuestra vida la culpa en su totalidad, porque si nosotros comenzamos a utilizarla de una forma o de otra, ella será utilizada en nuestra contra de una forma o de otra. Debemos comenzar a erradicarla, cambiarla por un sentido de responsabilidad, comenzar a soltar la culpa, comenzar a soltar el lenguaje víctima, las críticas destructivas que son características o evidencias que tenemos de la culpa en nuestras vidas, comenzar a erradicarlos cada uno de ellos, erradicar la crítica destructiva hacia otras personas, erradicar la crítica destructiva hacia nosotros mismos, el lenguaje víctima hacia nosotros o hacia los demás, el control emocional que nosotros queramos tener hacia otras personas o el control emocional que otras personas puedan o quieran ejercer sobre nosotros. Debemos estar alertas no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Debemos erradicar la culpabilidad, debemos erradicar la culpa de nuestra vida en su totalidad, no utilizarla incluso para nuestro beneficio, porque si no, tarde o temprano nosotros seremos influenciados y manipulados por la culpa de igual manera. Existe un principio muy importante que nos ayuda en este proceso y es precisamente la ley del perdón. La ley del perdón habla sobre soltar el pasado. La ley del perdón habla sobre que no podemos precisamente cambiar el pasado, que lo que fue ya fue y no podemos hacer nada con ello. Sobre soltar la culpabilidad que podemos sentir hacia alguna acción que pudimos controlar o que no pudimos controlar. Simplemente soltar el pasado. Perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño, perdonar a nuestros familiares que cometieron errores y sentimos o le echamos culpabilidad sobre alguna situación, sobre algún evento, alguna circunstancia, y también hacia nosotros mismos, sobre todos aquellos errores que pudimos haber cometido, que pudimos no haber cometido, y cambiar estos principios de crítica destructiva, estos principios de rencor que nos llevan precisamente a la culpa. La ley del perdón es muy importante. Habla sobre soltar el pasado, sobre que no se puede cambiar lo que fue, sino comenzar a ver hacia el futuro. Precisamente esto es la responsabilidad, sobre crear estrategias sobre el futuro o para el futuro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer de aquí en adelante? Soltar el pasado. Y esto se hace a través de la ley del perdón. El perdón no puede cambiar el pasado, pero ciertamente pone una gran luz hacia el futuro. El perdón no es un principio sobre curarnos o sobre curar a los demás, sino es un principio sobre curarnos a nosotros mismos. El perdón habla sobre salvarnos a nosotros. El perdón habla sobre curarnos para poder caminar, porque es muy difícil caminar hacia el futuro arrastrando el pasado. Muchas gracias.